Polar junto a Garmin y Suunto son realmente las tres marcas que llevan la voz cantante en el mercado de los pulsómetros deportivos desde hace un montón de años, con millones de usuarios en todo el mundo. Lógicamente hay muchas más marcas como puede ser Coros, Amazfit, Fitbit y demás, pero realmente no llevan ni tanto tiempo ni creo que estén a la altura de estas tres. Y siendo honesto, desde el desarrollo del primer pulsómetro inalámbrico en 1975, Polar ha estado siempre a la vanguardia en este tipo de productos. De todas maneras, ya seas un profesional o simplemente un aficionado al deporte que le mola controlar lo que hace, ya sean tus carreras, tus salidas por la montaña, cuando sales por la bici por ahí a dar una vuelta, pues la mayoría de los mejores relojes Polar pueden tranquilamente compararse con cualquier reloj Garmin o cualquier Suunto en cuanto a calidad de construcción, precisión de los datos que da y las funciones que tienen. Y si lo comparamos con Garmin, puede ser que Polar presente una línea algo más simplificada de relojes inteligentes. Porque, la verdad sea dicha, entras a Garmin y la locura que tienen ahí es para hacérsela mirar. O sea, yo que entiendo del tema, entro y me vuelvo loco. No quiero pensar una persona que no sepa nada del tema. La gama actual de la compañía incluye aproximadamente unos 10 modelos principales, cada uno de ellos con unas características distintivas y enfocadas sobre todo a públicos totalmente diferentes. Por otro lado, y obviamente es una cosa que recomiendo, es dar una vuelta antes de gastarte el dinero. Piensa bien para qué vas a utilizar el reloj y realmente de qué forma, porque muy probablemente no te va a hacer falta gastarte mucho más de lo que debería y posiblemente con una simple pulsera de smartwatch o cualquier marca un poquito menor te va a valer con las especificaciones que tiene, no te va a hacer falta gastarte 200, 300, 400 euros porque realmente todas esas especificaciones que muchos relojes como en este caso o cualquier otro tope de gama de cualquiera de las marcas que hemos mencionado, pues sinceramente no las vas a aprovechar y vas a estar realmente tirando el dinero. Así que piensa un poco antes de comprarte nada. De todas maneras, si no te quieres comer el vídeo entero, pues te lo voy a resumir en un momento. ¿Cuál es el mejor reloj Polar ideal según tu nivel de actividad? Si eres un crack y te mola hacer maratones por la montaña como loco y te vas a cazar osos a la Antártida, fácil, échale un vistazo al Polar Vantage V2, el Polar Grid X o el Polar Vantage V, que son modelos de alta gama con funciones avanzadas como pueden ser las métricas de medición de potencia y análisis detallado del entrenamiento, además de 1000 virguerías que te van a encantar. Luego, para deportistas intermedios, como somos la mayoría, te recomendaría el Polar Vantage M2, el Polar Vantage M y el Polar Pace Pro, además del Polar Ignite 2. Tienen cosillas interesantes como puede ser el seguimiento del sueño y planes de entrenamiento personalizados. Te controlan bastantes métricas de rendimiento en general y están muy bien. Y luego, para deportistas, por así decir, principiantes, o sea, si están empezando, pues sinceramente yo me tiraría por el Polar Ignite o el Polar M430, que son buenas opciones y tienen funciones básicas como puede ser el seguimiento de la frecuencia cardíaca, el monitoreo de la actividad diaria y realmente si haces cosas sencillas, pues no merece la pena que te gastes mucho más dinero. Hazme caso. Así que, pues ya puedes cerrar el vídeo si quieres o quedarte aquí conmigo porque te voy a dar unas pinceladas de cada uno de los relojes que hemos comentado en caso de que quieras pillarte uno. Así que, si me preguntas, pues yo, lógicamente, prefiero que te quedes aquí conmigo. Y ya, pues nos sigas, nos des un like y todas esas cositas. Y, lógicamente, pues cualquier cosilla que te surja, pues aquí debajo en los comentarios. Pero empezamos ya. Y empezamos con el más barato que podemos encontrar por unos 100 pavos aproximadamente. Y no es otro que el Polar Ignite 2. Esta es la opción perfecta si estás buscando un reloj GPS multideporte que sea versátil y fácil de usar, sin gastarte demasiado dinero. Además de tener todas las funciones de su versión anterior, ahora también te enseña la carga cardiovascular en tu muñeca, o sea, las pulsaciones. Y te ofrece una información sobre la fuente de energía que necesitas después de tus entrenamientos, cosa que no está nada mal. En Polar lo venden como el compañero perfecto para tu vida activa. O sea, una forma muy happy de llamar a un reloj, pero bueno, te la compro. Pero bueno, seguimos. El reloj viene con un sensor de frecuencia cardíaca que se puede conectar a otros productos Polar, como puede ser equipo de gimnasio compatible, aplicaciones y sobre todo otros dispositivos a través de Bluetooth. Y en cuanto a la navegación es bastante fácil, ya que solo lleva un botón y una pantalla táctil para moverte por los menús. En cuanto al tema de la batería, dura aproximadamente unas 20 horas con el GPS encendido y hasta 5 días en modo reloj inteligente con el GPS totalmente apagado. También está bien para rastrear actividades sin GPS, por si vas a yoga o a hacer remo en la máquina o alguna de estas famosas clases que hay hoy en día en los gimnasios. O sea, entrenamientos de gimnasio y cositas que no requieran demasiado del reloj.
Por otro lado, además de las funciones clásicas de Polar, como puede ser el seguimiento del sueño, la guía de entrenamiento de Mirka del FitSpark y la medición de la recuperación nocturna, el Ignite 2 trae una de las novedades que antes pues no llevaba el modelo anterior, pero que en marcas como Garmin siempre ha estado muy desarrollado. Ahora también puedes personalizar la esfera de reloj con diferentes colores, controlar la música, ver el pronóstico del tiempo y recibir por las típicas notificaciones de WhatsApp, mensajes y no sé qué movida. Pero bueno, como resumen y para que te hagas una idea, las cosas buenas de este reloj. Sugerencias de entrenamiento avanzado para llevar tu rendimiento pues, al siguiente nivel y a mejorar. Esto suena muy rimbombante, pero es una ayuda bastante objetiva simplemente para que pueda mejorar. Por otro lado, sensor de luz ambiental para adaptarse un poco a cualquier condición. Y tercero, GPS incorporado para no perderte ni un solo detalle de las rutas que vayas haciendo por donde vayas. Lo malo, pues que no hay realmente muchas novedades con respecto al Ignite original, pero sigue siendo pues, una opción bastante buena y sea asequible. Nos vamos con el siguiente reloj, el Polar M430, que ronda aproximadamente los 120 euros. Este es un reloj que ya tiene un tiempo, pero no por eso es malo. De hecho, yo lo he probado y está realmente bien. Está pensado en los corredores, diría, que son sedentarios, pero que buscan un reloj que cumpla, pero sin tener tampoco que gastarte demasiado dinero. Cuenta con la mayoría de las características de relojes más modernos, cosa que es bueno, como puede ser la función del Polar Fitness Test, que te estima, y repito, estima los niveles máximos de consumo máximo de oxígeno, o sea, de VO2, y el índice de carrera. Todo ello para que veas si realmente estás mejorando y eres eficiente en tu carrera y movidas así que bueno, te puede interesar o no. Con un peso de 51 gramos es realmente un poquito más pesado que el Polar Ignite, pero básicamente eso es porque la pantalla es un poquito más grande. La resolución de la pantalla sí que es un poquito baja, o sea, el típico reloj así como se ve de 2015, tiene la pantalla blanca con los números pixelados, pero tampoco es ningún problema. Si lo vas a utilizar para hacer deporte, pues realmente te da un poco de igual. El M430 realmente no incluye funciones como puede ser la ejercicio de respiración serene o la métrica de Nightly Recharge. Pero si eres un corredor que solo busca, por así decir, datos esenciales, pues posiblemente no te va a hacer falta esos datos en absoluto. Lo que sí ofrece el M430 es información súper interesante y valiosa para deportistas habituales a un precio, pues realmente que está muy bien. Y además tiene el tema del Polar Sleep Plus, que te ayudará a conocer algo mejor cuáles son tus patrones de sueño para que puedas mejorar tu rendimiento. Este reloj lleva GPS integrado y monitorización de la frecuencia cardíaca en la muñeca, lo cual pues, es fundamental para llevar un registro completo, por así decir, de las carreras que hagas. En resumen, el M430 es una opción que es muy seria para corredores que están buscando una calidad de precio pues bastante asequible. Cositas buenas de este reloj, porque tiene GPS integrado para no perder un poco el detalle de las rutas que haga, que tiene un seguimiento del sueño con Polar Sleep Plus y tercero, que es ideal para corredores aficionados que buscan un equilibrio bueno entre precio y calidad. Lo malo que te podría decir, pues que la resolución de la pantalla es bastante baja, lo que puede afectar un poco pues los gráficos que se ven sobre todo pues, mientras estás corriendo o mientras estás haciendo alguna movida. El resto, perfectamente. El siguiente que vamos a ver ronda los 140-150 euros aproximadamente y es, por así decir, una buena opción de gama media para corredores, y no es otro que el Bandage M2. El tamaño es exactamente igual al del Bandage M original, incluyendo el diámetro de la pantalla y el marco que la rodea. Los detalles, como pueden ser el bisel, los botones y la hebilla, están hechos de acero, pero lucen un poquito mejor que antes, en lugar de ser completamente lisos. El bisel y los botones tienen un diseño así como un poco tallado que les da un aspecto, por así decir, bastante más elegante. La caja del reloj está fabricada con un polímero y su peso y dimensiones son las mismas que el primer modelo, o sea, no han cambiado nada, 45 gramos de peso y un diámetro de 46 milímetros. El grosor del reloj es aproximadamente de 12,5 milímetros y que también se mantiene exactamente igual. Además de las características físicas del reloj, destacaría sobre todo los cambios que han habido en el software. Muchos de ellos han sido, por así decir, heredados de modelos de la gama superior, como puede ser el Grid X o el Bandage V2. Una de esas incorporaciones es el Fuel Wise, un asistente inteligente que te da recomendaciones tanto de hidratación y nutrición durante tus entrenamientos largos, cosa que me resulta súper guapo. Lo mejor es que puedes configurarlas de forma automática para que te vaya avisando mientras vas corriendo o de forma manual. También puedes obtener información sobre la fuente de energía utilizada durante tus entrenamientos, mostrando de forma aproximada la proporción de carbohidratos, proteínas y grasas que has quemado al finalizar en cada sesión, para luego
pues mira, como esto, como lo otro, tengo que tomar esto, tomo lo otro. Eso me resulta una cosa súper interesante. El reloj también te permite controlar la música desde tu teléfono directamente desde la muñeca, o sea que tiene conexión, por así decir, a Spotify, pero no tiene memoria interna en el propio reloj. Así que si quieres escuchar música mientras corres, pues vas a tener que llevar el móvil en el bolsillo o en un brazo o donde te dé la gana. Pero no puedes meter música directamente en el reloj, cosa que, bueno, me falla un poco el tema, pero pues ahora mismo es lo que hay. En cuanto a la autonomía, puede funcionar hasta 30 horas en modo GPS con una frecuencia de 1 segundo, pero ahora también incluye un modo de ahorro de energía que extiende, por así decir, la duración de la batería mucho, hasta 100 horas de uso, pero digamos que sacrifica un poquito la precisión del GPS. Aunque, bueno, se desactiva el del sensor óptico también y pierde un poquito, por así decir, de precisión tanto en las pulsaciones como en el GPS. Lo que mola es que antes de comenzar cada entrenamiento, el reloj te va a dar una información sobre la duración de la batería que le queda en función de las opciones de consumo que hayas seleccionado en ese perfil de lo que vayas a hacer. Para que, sobre todo, que vayas a hacer maratones en la montaña, pues me parece súper interesante. Pero para una persona normal, como puedo ser yo, pues tampoco me parece una cosa demasiado importante. Las cosas buenas de este reloj, pues te diría que la navegación con los botones es bastante efectiva y tiene gran cantidad de funciones deportivas y un montón de modos. El precio es bastante bueno y lo malo es que las opciones de personalización son bastante nulas, por no decir, pues ninguna. El siguiente de la lista es el Ignite, que lo podemos encontrar en un rango de precio de entre 170 y 230 euros. El Polar Ignite está diseñado específicamente para el fitness. Muchas personas se preguntan si es simplemente una versión con pantalla LCD del Bandage M, ya que en apariencia, tamaño y precio son bastante similares. Sin embargo, ya te digo que estos relojes son totalmente diferentes. El Ignite está más enfocado a aquellos que buscan un reloj para realizar un seguimiento de su actividad y llevan a cabo entrenamientos menos intensos en comparación a los usuarios del Bandage. Sin embargo, el Ignite no solo monitorea las cosas que hace, sino que también ofrece muchas funciones para realizar el seguimiento de tu descanso y nos aporta sobre todo una experiencia que podríamos decir similar a la de tener un entrenador personal en tu muñeca. Más o menos. Es importante comenzar aclarando el segmento al que se orienta el Polar Ignite. Aunque sea un reloj GPS con una estética muy parecida al Bandage M y un precio similar, están destinados a diferentes tipos y usuarios y sobre todo de deportes. Mientras que el Bandage M está diseñado para corredores y sobre todo triatletas, el Polar Ignite está pensado principalmente para el fitness. Sin embargo, esto no significa que no tengan las funciones del Bandage M. De hecho, encontraremos muchas de esas funciones del Bandage en el Ignite, que no es una pulserita de actividad, sino que realmente va un poquito más allá. Hay muchas similitudes que nos recuerdan mucho al Bandage, lo cual es comprensible, ya que, pues digamos que uno se basa en el otro. Sin embargo, no son idénticos. En primer lugar, la pantalla es diferente, ya que Polar ha optado por una pantalla LCD con colores mucho más vivos, aunque normalmente esta está apagada para ahorrar la batería. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Obviamente, la pantalla, por así decir, es más vibrante, pero no puede estar siempre encendida, ya que haría que la batería, pues lógicamente, se fuera a la mierda muy rápido. Y sobre todo en exteriores, que a veces es algo complicado ver todos los detalles que te salen en el ordenador, o sea, en la pantalla del reloj, aunque en cuanto al manejo del reloj, pues se hace relativamente fácil porque es táctil, así que no hay demasiado problema. Prácticamente esas son las principales diferencias, ya que hay muchas características de la línea del Bandage que se encuentran también en el Polar Ignite, como puede ser el mismo sensor de pulso óptico de los Bandage en el Polar Precision Prime, el mismo chipset NG, o sea, GNSS de Sony, que hay soporte para sensores externos a través de Bluetooth, que hay también soporte para natación, tanto en piscinas como en aguas abiertas, y hay un montón de información con el Training Load Pro, la posibilidad de crear entrenamientos avanzados con el tema del Polar Flow, los puedes descargar en el reloj, así que podríamos decir que el Polar Ignite es como una versión un poquito más pequeña del Bandage M, con una pantalla LCD. Sin embargo, hay unas características que no están tan complementadas como puede ser, pues que no permite, por así decir, utilizar potenciómetros, ya sea para correr, para ciclismo y cosas así, y tampoco tiene muchos modelos de como sea, puede ser de rollo multideporte, como puede ser triatlón, duatlón y cosas así. La autonomía máxima es de 17 horas teóricas, lo cual está bastante bien, pero no alcanza la duración del Bandage. Sin embargo, hay novedades presentes en el Polar Ignite que aún no se encuentran por el momento en los Bandage, como puede ser el Sleep Loop Stage, el Nightly Recharge, el Seren y el Fit Spark. En resumen, los pros:
1. Monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca para un seguimiento súper preciso. Segundo, que es fácil de manejar, ya que, bueno, solo tiene un botón y la pantalla es táctil. Tercero, el GPS incorporado, para que no puedas perderte, por así decir, detalles en la ruta. Los entrenamientos personalizados que puedes sacar a partir del FitSpark y que la pantalla, pues bueno, se apaga cuando lo estás utilizando para que se ahorre energía. Los contras, pues no tiene la movida esta del NFC para pagar y realizar pagos y tampoco tiene almacenamiento dentro para poder meter música, sino que si vas a querer escuchar Spotify, pues lo mismo de antes, tienes que ponerte la banda con el reloj, con el móvil, conectar el reloj y a partir de ahí escuchar la música. Pasamos ahora con un reloj que a mí particularmente me gusta bastante, como es el Polar Grid X, un reloj que está sobre todo enfocado tanto al trail running como al senderismo, que lo podemos encontrar sobre unos 240-250 euros. Este no es un reloj inteligente, por así decir, convencional. De hecho, al sacarlo de la caja es evidente que se dirige a un público diferente al del Apple Watch, el Galaxy Watch o otros relojes, por así decir, similares, que no tienen nada que ver con relojes deportivos. Este reloj no busca conquistarte un poco en su diseño super guay o la interfaz que tiene, sino que pretende, por así decir, convertirse en tu compañero cuando estás buscando, por así decir, osos en la montaña en Carolina del Norte. Tiene una movida muy interesante que te dice cuándo debes tomar un descanso y cuándo comer, por así decir, una barrita energética y cuándo estás listo para seguir adelante. Y por esta razón, pues no es un reloj para todo el mundo. Y no por nada, sino porque está muy enfocado a un público muy específico. Realmente es un reloj multideporte ideal para quienes, por ejemplo, pues mi hermano, que son unos frikis de las carreras de larga distancia del senderismo, ultra trails y cositas así. Lógicamente, la batería, pues es la leche, ya que dura más de 100 horas con opciones de ahorro de energía, las que, pues no tienes que tener miedo por si te quedas por ahí en medio tirado y no sabes cómo volver, porque siempre pues, vas a tener bastante batería. Pesa solo 64 gramos, es liviano y relativamente sencillo de manejar. La pantalla también es táctil, cosa que a mí particularmente no me hace mucha gracia, pero también tiene el tema del clima para ver si te va a caer la de Noé o pues puede salir. En la parte superior del Polar Grid X está la pantalla, pues como es habitual, aunque en realidad no ocupa, por así decir, todo el frente del reloj. Alrededor del panel hay un marco bastante notorio con un grado que recuerda un poco a los relojes analógicos y está compuesto por líneas. La pantalla en sí tiene un tamaño de 1,4 pulgadas, lo que equivale aproximadamente a 30 milímetros, mientras que la caja del reloj tiene dimensiones de 47 x 47, o sea que en resumen, podría haberse aprovechado un poquito mejor el espacio, digamos, que tiene en la parte frontal el reloj. En cuanto al rendimiento, como smartwatch, pues seamos sinceros, deja un poquito que desear. Recordemos que al principio mencionamos que no es un dispositivo que va para todo el mundo y aquí tenemos uno de los motivos. Si bien es un compañero perfecto de aventura, como reloj inteligente pues tiene bastante margen de mejora. En primer lugar, no es posible instalar aplicaciones de terceros en el Grid X. Si bien cuenta con integración, como es evidente, con servicios como puede ser el Komoot, Nike Plus, Strava, MyFitnessPal, no se puede agregar aplicaciones adicionales desde otra tienda dedicada, como es el caso de los Fitbit Versa, por ejemplo. Además, no permite controlar la reproducción de música, algo que resulta realmente útil, sobre todo durante la carrera o si te vas 6 horas por la montaña a correr. Por otro lado, también cuenta con una función interesante de análisis de sueño. Si utilizamos mientras dormimos, el reloj analizará nuestras fases de sueño y nos mostrará en la aplicación el tiempo total que hemos dormido, así como la cantidad de tiempo que hemos pasado en cada una de las típicas fases del sueño. También nos proporcionará información sobre la continuidad del sueño y el número de veces que nos hemos despertado. Y también pues, nos asigna, por así decir, una puntuación general del sueño y nos pedirá que evaluemos cómo creemos que ha sido, por así decir, de bueno el sueño y pues, para que se ajuste si es bueno o malo, o si es malo y nosotros pensamos que hemos dormido bien, pues bueno, que se cree un poco una tabla de contenido, por así decir. El sensor de ritmo cardíaco del Polar Grid X, conocido como Polar Precision Prime, es súper preciso y registra el pulso en tiempo real de manera súper efectiva, sobre todo captando todas las variaciones a medida que avanza la sesión de entrenamiento. Esto pues, es posible gracias a los 10 LED de diferentes colores ubicados en la parte inferior del reloj. Los colores rojo y naranja tienen menor capacidad de penetración en la piel, lo que permite al dispositivo obtener unas métricas mucho más precisas. En términos de comodidad, el Grid X es ligero y tiene un diseño atractivo con una estética así como muy deportiva. No pasa, por así decir, desapercibido, pero esto realmente no es algo que importe demasiado a cuando está en la montaña, pero bueno. La pantalla, aunque no tenga la misma calidad visual que otros dispositivos en su rango de precio que están más orientados al uso general, como puede ser el Apple Watch, se ve realmente bien bajo la luz del sol o
bueno, no está mal, pero bueno, cumple su propósito. Puede haber margen de mejora en cuanto a la respuesta táctil, pero los botones funcionan tan bien que no resulta necesario tocar la pantalla con frecuencia. Las cositas buenas, porque tiene funciones completas para monitorizar el entrenamiento, la recuperación y la relajación, que son: el reloj está compuesto de materiales muy resistentes y de alta calidad, y que tiene funciones específicas tanto para la carrera como para la montaña. Lo malo, pues diría que el precio igual está un poco por encima de la media y que pues es demasiado grande y que no es demasiado cómodo para dormir con él puesto y llevarlo todo el día puesto. Pasamos ahora con el Polar Pacer Pro, el cual podemos encontrar por unos 330 pavos aproximadamente. Este es un reloj muy completo, tanto en dimensiones como en diseño, al menos pues lo que yo creo, porque está bastante guay. Con un diámetro de 45 milímetros es adecuado para todo tipo de muñecas. Además, su grosor de apenas 12 milímetros es notablemente más bajo a lo que suele verse en este tipo de relojes, gracias a un nuevo sensor de pulso que se encuentra completamente plano y no ocupa tanto espacio. La precisión en la medición del pulso es uno de los puntos fuertes del Pacer Pro, a excepción de movimientos bruscos que puedan afectar a la muñeca, como durante el ciclismo, que eso es una cosa bastante habitual que también me ocurre a mí con este Garmin de gama alta. Las mediciones y los tiempos de respuesta son totalmente válidos para la mayoría de los objetivos que uno pueda tener, salvo pues que vaya a correr el Tour de Francia, claro. La correa tiene un ancho de 22 milímetros y un grosor aproximadamente de 3, y viene con dos opciones para adaptarse un poco a los diferentes tamaños de muñeca. Es de silicona y tiene un tacto bastante agradable, con la adherencia justa para evitar sobre todo deslizamientos no deseados, pero sin que se quede pegada a la suciedad como le pasa a este. La pantalla es bastante reflectiva y utiliza la tecnología Memory in Pixel, lo que garantiza una buena visibilidad. La interfaz del usuario está muy cuidada, con una disposición más que correcta de la información. El acceso a esa información, la verdad que es bastante rápido y apenas se necesita tiempo para localizar y comprender lo que se muestra en la pantalla. Esto es especialmente notable, sobre todo en las pantallas predefinidas, donde se combina un poco la información numérica con los gráficos que te van ayudando a saber realmente pues, dónde vas, cuánto tiempo llevas, cuántas pulsaciones llevas y cuántos kilómetros estoy corriendo. Aunque la pantalla no es táctil, los 5 botones con los que cuenta el Pacer Pro permiten moverse bastante fácil por todos los menús, o sea que no te rayes por eso en absoluto. Por lo que no debería haber ningún problema con el manejo de los botones, excepto quizás en los primeros usos hasta que te acostumbres, cuando, bueno, pues lo típico que pasa cuando te compras un reloj nuevo, no es que no sea táctil o no sea táctil. En resumen, el Pacer Pro es un muy buen reloj deportivo que ofrece unas características tremendamente grandes a un precio pues más o menos asequible. Su rendimiento en la medición del pulso es buenísimo y su diseño ligero y cómodo lo convierte en un dispositivo que es pues, especialmente bueno para corredores y deportistas en general. Los pros, porque tiene una pantalla visible que se ve de lujo, sobre todo incluso bajo el sol, que tiene un GPS súper rápido y súper preciso, e incluye casi todas las pruebas del Bandage V2, excepto la ortostática. Luego, por otro lado, también tiene el Running Test, exclusivo de la marca, que es una cosa que mola bastante, y es pues, realmente una buena opción para, sobre todo, gente que haga multideporte y gama media. Lo malo, pues que realmente a veces pueden haber un poco de dificultades al sincronizarlo con el teléfono móvil, pero pues nada que pueda solucionar con un poquito de paciencia. Y ya por último nos vamos con el Polar Bandage V. Lo podemos encontrar por alrededor de 350 euros más o menos y pues bueno, vamos a ver cuál es un poco su posición en el mercado. Polar sobre todo ha decidido cambiar la forma de nombrar sus modelos y el Polar Bandage V es ahora, por así decir, la nueva serie Bandage. Anteriormente Polar utilizaba una letra seguida de 3 cifras para identificar, por así decir, su dispositivo, pero ahora han optado por mantener un poco la letra que representa la gama alta al utilizar Bandage para esta serie. El modelo V, o sea el bandaje, es el sucesor del mítico V800 en la gama alta tope de la marca. En cuanto al diseño, se puede decir que ha habido una revolución absoluta. Mientras que Polar suele utilizar cajas cuadradas en sus pulsómetros en los últimos años, el Bandage V presenta ahora una caja totalmente redonda de acero inoxidable con 5 botones laterales, 2 en la parte izquierda y 3 en la parte derecha. Estos botones, pues la verdad que son de gran ayuda para el manejo del pulsómetro, aunque también se pueden controlar a través de la pantalla táctil, que es pues Gorilla Glass de esta que sacan ahora, que evita tanto rayazos como rayones y movidas.
pero bueno, si te da un golpe, pues se te va a joder la pantalla, no tiene nada que ver. La pantalla tiene un tamaño de 1,2 pulgadas y una resolución de 240 x 240 píxeles. Otra cosa buena de este modelo es el peso. A pesar de que su tamaño y los sensores que incorpora, el bandaje V solo pesa 66 gramos. La correa está fabricada en silicona de alta calidad y viene en dos tamaños diferentes, dependiendo un poco del ancho de la muñeca. Las opciones del color para la correa incluyen tanto blanco, naranja como los típicos. Una de las funciones por las que resalta este modelo es la nueva tecnología de medición del pulso desde la muñeca, llamada Polar Precision Prime, que os mencioné antes. Además de los tradicionales LEDs verdes, se han introducido otros LEDs rojos que pillan de forma mucho más precisa las variaciones en el flujo sanguíneo bajo la piel. Por ende, pues nos da datos mucho más exactos de la frecuencia cardíaca. Además, se han añadido 4 electrodos más grandes para monitorizar el contacto de la piel con los sensores. En Polar dicen que realmente este sensor óptico es el más preciso del mercado. Tiene 130 modalidades para hacer seguimiento, cosa que me parece una locura, pero bueno, siempre hay algún friki o algún loco del paddle surf que quiere también medir sus cosas. Muchos de estos deportes pues ya vienen, por así decir, preinstalados en el reloj, pero también se pueden cargar fácilmente otros desde la propia aplicación del Polar Flow. En cuanto al posicionamiento, el bandaje V cuenta con GPS y GLONASS, lo que significa pues que te va a dar una precisión de lujo y que los datos registrados pues van a estar totalmente fiables cuando hagas movidas al aire libre. Otra de las características más destacadas de este reloj es la medición de la potencia de carrera directamente desde el reloj, sin necesidad de ningún otro sensor. Esto supone la verdad que una revolución un poco en el mundo de los pulsómetros, porque la potencia de carrera proporciona una información bastante buena sobre la intensidad del entrenamiento en tiempo real, permitiendo, por así decir, mantener una intensidad constante durante la carrera o durante el entrenamiento de forma mucho más precisa, sobre todo controlando mucho más las pulsaciones. Además, el reloj también incluye la función de Training Load Pro, que mide la carga de entrenamiento, y la función Recover Pro, que muestra un poco los datos avanzados sobre la recuperación del cuerpo después del ejercicio. El reloj es resistente al agua hasta 30 metros, lo cual es más que suficiente para la mayoría de usuarios, a no ser que sea Jazz Custom, y cuenta con modos deportivos específicos para natación, tanto en piscina como en aguas abiertas, que es una cosa que a mí me gusta. El sensor óptico funciona bajo el agua, lo que permite obtener datos de frecuencia cardíaca, estilo de natación, ritmo y tiempo de reposo, o sea, tiempo de descanso básicamente. Esto es especialmente útil para los frikis de la natación como yo y para los triatletas. Esto lo tendré que probar, me gustaría. Así que Polar, mándame un reloj y quiero echarle un vistazo. Por otro lado, también incluye funciones clásicas como puede ser la Running Program, Training Benefit y Running Index, que proporcionan estimaciones del consumo máximo de oxígeno y sobre todo analizan un poco tu rendimiento. El reloj también tiene obviamente altímetro barométrico que permite medir la altitud durante las actividades al aire libre, proporcionando datos precisos sobre el desnivel y la elevación ganada. La batería del Bandage V es otro aspecto que mola en este pulsómetro. Hasta 40 horas con el uso del sensor óptico y GPS activados, y esto pues lógicamente es posible gracias al excelente trabajo de optimización realizado por los ingenieros de Polar, que han logrado, por así decir, maximizar mucho la eficiencia energética sin aumentar el peso del reloj. Mediante la conexión Bluetooth es posible vincular el reloj con un teléfono móvil para aprovechar, por así decir, la aplicación del Polar Flow al máximo y acceder a todas las funciones y datos relacionados con el entrenamiento. También es posible conectar el reloj a una banda de frecuencia cardíaca si lo queremos utilizar, por así decir, la correa para una lectura más precisa del entrenamiento, sobre todo de las pulsaciones. Por otro lado, también es muy importante tener en cuenta que el bandaje V se enfoca principalmente en las funciones deportivas y ha renunciado un poco a las características más propias de un smartwatch típico, como puedes decir, el pago con NFC, la reproducción de música, la navegación por ruta y la descarga de aplicaciones. Esta decisión se basa un poco en la especialización de Polar en el ámbito deportivo y permite mantener una batería mucho más larga y un precio ajustado en relación con otras funciones que no merecen tanto la pena. Y para terminar, pues vamos a hablar de lo bueno y lo malo. Lo bueno, pues que la batería es jodidamente buena y dura un montón, que el sensor de frecuencia cardíaca es súper preciso y que pues va enfocado a un público sobre todo a triatletas y corredores, y que el monitoreo completo del rendimiento, por así decir, es desde la muñeca y está muy bien. Lo malo, pues la calidad de pantalla es bastante mejorable y que los 5 botones que tiene el reloj aquí, pues bueno, puede ser un poquito lioso al principio, pero bueno, con el tiempo pues te adaptas. Así que nada más, señores, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que les haya molado mucho este vídeo de todos los relojes de Polar, y cualquier movida, cualquier comentario aquí debajo. Así que hasta luego.